9 de abril, Día de las Víctimas. Desde aquí, desde Colombia con C, por supuesto, nuestro pequeño homenaje y nuestro mensaje de solidaridad con las víctimas que ya no están, pero es que se habla de un número. El número, vamos a tomar un post del senador Iván Cepeda, dice más de 9.8 millones de víctimas reconocidas por el Estado. Pero ese número se tiene que multiplicar porque detrás de cada víctima hay una familia, hay una esposa, hay una madre, hay unos hijos, unos esposos, unos padres, en fin. Así que hoy 9 de abril rendimos, por supuesto, homenaje a las víctimas del Estado, reconocidas y por supuesto a muchas víctimas que siguen sin ser reconocidas. Y como parte del homenaje, por supuesto, recordamos hoy 9 de abril, pues también recordamos el día de la muerte, del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pero hablando de las víctimas, hace pocos minutos, en el momento que estoy grabando esto, se presentó en la plenaria del Senado este momento de la senadora Aída Abella. Para la senadora Aída Abella, tiene la mano levantada. Tiene la mano levantada. Muchas gracias, señor presidente. Hoy es el Día de las Víctimas y encuentro en el orden del día unas palabras de una persona que no nos representa a las víctimas. Yo quisiera, señor presidente, parece que está encargado de la presidencia de la Cámara. Yo quisiera pedir que en cambio de él esté la segunda vicepresidenta, que ha sido una víctima de la Cámara, porque no tiene presentación, señor presidente, que en este día en el cual vamos a hacerle un homenaje a las víctimas, una persona que es hija de un victimario nos presida. Por lo menos yo como víctima y como presidente de la Unión Patriótica, la cual tenemos 6.532 víctimas reconocidas no solamente por la Comisión Interamericana, sino también por la Corte Interamericana. Quisiera pedirle, señor presidente, que ese sea cambiado. Muchas gracias, presidente. Momento que se presentaba hace poco, como lo dije anteriormente, en la plenaria del Congreso el día de hoy. A la petición de la senadora Aída Abella se sumó también la senadora María José Pizarro. Estuve esperando a que se presentara la respuesta por parte de la presidencia del Congreso. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hace esta petición? Y por supuesto, más que obvia y preciso, hoy, Día de las Víctimas, pues Jaime Raúl Salamanca se encuentra, él es el presidente de la Cámara de Representantes, él se encuentra con Gustavo Petro en la comitiva que está en Honduras asumiendo, y pues como sabemos todos que Colombia asume la presidencia pro tempore de un año, según tenemos entendido, de un año de la CELAC. Entonces el presidente de la Cámara de Representantes está allá y por la ley quinta de 1992, artículo 45, pues el que debe asumir es el vicepresidente de la Cámara, en este caso pues Jorge Rodrigo Tovar, el hijo de Jorge 40. Increíble. Esas cosas que uno dice, ¿cómo pueden ocurrir en el país? ¿Cómo puede una persona de estas puede estar allá? Ay, 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 sin palabras, sin palabras, sin palabras. ¿Y quién más que la senadora Aída Abella para hacer esa petición? Ella tiene toda la legitimidad como sobreviviente de los más de 6.000 miembros de la UP asesinados en una alianza perversa entre el paramilitarismo y el Estado. ¿Quién más sino ella para hacer esta petición al Congreso de la República? Hoy 9 de abril rindo homenaje con respeto y solidaridad a las más de 9.8 millones de víctimas reconocidas por el Estado. Es un número impresionante, 9.8 millones de víctimas. Casi como Bogotá. ¿Ah? Reconocidas por el Estado, y a todas aquellas que aún siguen sin ser reconocidas, ellas han enfrentado con dignidad los horrores de la violencia,
Me solidarizo con las víctimas de crímenes de Estado cuya voz ha sido fundamental en la defensa de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a pesar de un contexto marcado por la impunidad, la censura y el negacionismo. Honrar la memoria es un compromiso ético de toda la nación. Es indispensable para construir paz y democracia. Ese post es el post del senador Iván Cepeda, que por supuesto se manifiesta a través de su cuenta de X, pues en este homenaje que se le rinde hoy, Día de las Víctimas. Y aquí llegamos a un punto que no lo había querido tocar por respeto a su familia, porque son temas bastante delicados y que uno no quiere que en Colombia pasen estas cosas, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, pero desafortunadamente se siguen presentando y se presentan unas cosas terribles. Y me refiero al caso de Sara Millerey. No sé si los Millerey, Sara Millerey. Le rompieron sus brazos, sus piernas y fue lanzada a un río. Justicia. Esta historia a mí en lo personal, después de que vi ese video, por ahí leí, ahora no sé si era a Esperancita Uribe o alguien en aquí a través de su cuenta de X que cuando vio el video, obviamente nosotros no lo vamos a publicar y no recomiendo que lo vean, es algo terrible, es algo terrible. Es algo que no sabe uno. Bueno, decía que, creo que sí, era Esperancita Uribe, que cuando vio el video tuvo que salirse de donde estaba, de su casa, de su apartamento, salir a caminar. A mí me pasó algo similar después de que vi ese video y de verdad, Dios, esto no puede ocurrir en Colombia. Como digo, no lo había querido traer por respeto a su familia, porque estas cosas no pueden ocurrir y de verdad que no sabe uno cómo tratar una noticia de estas. No lo sabe uno. Muchas veces nos asombramos de cosas que pasan en otros países del mundo y que a lo largo de la historia han ocurrido en muchas partes del mundo. Pero es que en Colombia, esas cosas tan horribles que han ocurrido en el mundo también han ocurrido en nuestro país. Eso es lo que necesitamos cambiar. Y cambiar esa cultura es muy difícil. Pero somos más los buenos. Así que nuestro abrazo, Dios, es que no sé qué decir, qué palabras darle en honor, en homenaje a Sara Millerey. Lo que sí puedo hacer es darle visibilidad a este post de Gustavo Petro, por supuesto que sí, donde solicita a la Policía Colombia la máxima dedicación para esclarecer este crimen brutal. Esto tiene que dar la policía con los autores de esto. Tiene que dar la policía y a veces dice uno, ¿en qué mente cabe algo de hacer algo así? Pero entonces, como digo, el mejor homenaje que podemos hacer aquí desde Colombia con SEA, aparte pues, de enviar nuestro abrazo a su familia también, porque imagínense ver uno a su ser querido en un río, gritando con los brazos y las piernas fracturadas y muriendo. Esta imagen es increíble, de verdad. Wow. Entonces digo que el mejor homenaje que puedo hacer es darle difusión a esta convocatoria que hay hoy en Bogotá, allá en el Parque de los Hippies. Es en la séptima, el Parque de los Hippies. Bueno, no quiero dar más la dirección, no sé si es séptima con 60. Bueno, el Parque de los Hippies en Bogotá. Habrá una velatón el día de hoy a las 6 de la tarde, lo repito, en Bogotá, en memoria de Sara Millerey. Una manifestación repudiando su vil asesinato, la sevicia y el odio con que rompieron sus brazos y piernas para que muriera ahogada. Este crimen no es un hecho aislado. Exigimos justicia. La transfobia mata. Entonces recordamos hoy miércoles 9 de abril, Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas, a las 6 de la tarde en el Parque Los Hippies en Bogotá. Esa velatón que esperamos esté concurrida porque no hay derecho a que estas cosas ocurran en nuestro país. Y otro de los temas, pues obviamente hoy también tenemos en nuestra mente a Jorge Eliezer Gaitán, referente, no sé
me llegó una notificación de YouTube, no sé qué fue lo que pasó con el video que hice, que subí, el primer video del día de hoy, que al principio en la intro tomaba el discurso de Jorge Eliezer Gaitán, pero me llegó algo tema de copyright, pero es un grupo de rock, de metal, que tiene esta canción y me reclaman esa parte como si fuera de ellos. Eso no es algo que no es de ellos. Entonces no sé qué fue lo que ocurrió con el principio del video que subí el día anterior, el día de hoy, el primer video, que le puse esa intro, hombre, que lo hice con tanto cariño y no sé qué fue lo que pasó, pero vamos a ver qué ocurre, porque sí me llegó una notificación por parte de la plataforma. Pero hablando entonces de Jorge Eliezer Gaitán, y esta es una imagen de Historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán haciendo una de las cosas que más le gustaba, jugar al tejo, el tejo. Qué bueno, miren, ahí vemos esa imagen de esos años, imagínense, más de 75, quién sabe esta imagen qué año es, pero por lo menos mínimo 75 años tendrá esta fotografía. Entonces también nuestro pequeño homenaje hombre, que en el video anterior como que se nos dañó lo que queríamos hacer y rendir homenaje, por supuesto, también a Jorge Eliezer Gaitán. Y hay otro tema en el cual estamos muy atentos. En lo personal, pues quiero escuchar esas palabras de Gustavo Petro. No sé si irá a citar ese lindo mensaje que le envió Pepe Mujica a Gustavo Petro, a Lula da Silva y a Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras. Ese mensaje de Pepe pidiendo la unión, ¿no? Algo que también lo ha dicho por activa y por pasiva Gustavo Petro. Entonces estamos atentos a alguna retransmisión, las palabras, aquí tengo todo preparado, si en algún momento llega la notificación, pues para hacer la retransmisión y que todos escuchemos lo que tiene que decir Gustavo Petro en el momento que asuma ya esa presidencia de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ese es un dato que tenemos que tener también claro. La CELAC, ¿qué significa CELAC? Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Pero, y como les digo, estoy atento acá, Gustavo Petro, alguna notificación. Ha enviado un post también hace poco, en el momento que estamos grabando este contenido, que tiene que ver precisamente con el tema de la CELAC. ¿Qué dice nuestro presidente Gustavo Petro? Al asumir la presidencia de la CELAC, Comunidad Económica de América Latina y el Caribe, que es el mecanismo integrador que nos queda, quiero que América Latina y el Caribe, en su propia diversidad enorme, tome la opción de juntarse en el mundo y no actuar sola. La humanidad está aquí en el planeta Tierra porque aprendimos desde los primeros seres humanos a ayudarnos. No somos pueblos solos, somos pueblos que se ayudan. Ayuda es la palabra clave, ayudarnos es la primera base de la humanidad. Ayuda y colaboración mutua. La Comunidad de América Latina y el Caribe es, por tanto, ayuda y colaboración mutua. Pero vamos más allá. Mi misión como presidente de la CELAC será ayudarnos a conectar Latinoamérica y el Caribe con el mundo entero. Ser puente del mundo y ser un nosotros propio dentro de un nosotros común, que es la humanidad. Por eso, como un nosotros, hablaremos con civilizaciones antiquísimas como la China y la hindú. Hablaremos con los pueblos que hoy viven donde nació la humanidad, en el África. Hablaremos con los pueblos que llegaron al Caribe, al lado de los castellanos, los árabes. Hablaremos con Europa. El mundo de hoy es un mundo de peligro para la vida. Quizá lo fue siempre, pero nunca como hoy. Lo dicen los científicos que algunos quisieran acallar, lo dice la ciencia que ha sido nuestro faro desde hace siglos. Estamos en peligro y estando en peligro no podemos salir cada uno por su lado en un sálvese quien pueda, irracional, buscando la nave milagrosa que salve a alguno del planeta mientras los demás se quedan. Cuando estamos en peligro nos juntamos, nos ayudamos, salimos adelante. Eso aprendí de Bolívar, el gran emancipador de naciones y pueblos. Él nos enseñó la gran importancia planetaria de ser el corazón del mundo. Y allí, en el corazón del mundo, Omar Torrijos nos enseñó dignidad y lo ayudamos. Y cuando las guerras y las dictaduras nos invadían por doquier, nos juntamos en Contadora, también en el corazón del mundo, para buscar la paz de Centroamérica y la de Colombia. Somos paz y vida, y ese es nuestro destino. Los pueblos derrocaron las dictaduras.
En Bocas del Toro me encontré con la fosa común donde panameños, colombianos, cubanos, mexicanos, jamaiquinos y nicaragüenses en 1895 decidieron un asalto a un cuartel y murieron todos en el intento. Al parecer fueron descuartizados, enterrados y olvidados, pero tenían una idea de una América Latina y caribeña unida y libre. Yo soy caribeño y sé que allí no hay solo historia de piratas europeos, sino historia de revolucionarios que no solo sintieron los huracanes del mar, sino que produjeron los huracanes de la historia. América Latina y el Caribe tienen que juntarse, y cuando se junten allí en Panamá, en Bocas del Toro o en cualquiera de nuestros países, quizás se construya un faro inmenso que alumbre este planeta. Hoy somos faro de democracia, paz, libertad y vida. Ese es nuestro destino. La CELAC es el comienzo para construir un nosotros para la paz y para el conocimiento humano. América Latina y el Caribe es capaz, no exporta guerras, ayudamos a terminarlas. América Latina y el Caribe es vida. No exportamos la muerte. Exportamos la solución al calentamiento global, las energías limpias, la alimentación. Exportamos vida. Hay que ayudar a Haití, la primera tierra libertaria. Hay que ayudar a Cuba y Venezuela. La juventud venezolana no es el tren de Aragua. Hay que ayudar a Panamá y su soberanía. Lo dice un colombiano. Hay que construir la red eléctrica americana para que las energías limpias del sur ayuden a descarbonizar la economía de los Estados Unidos. Hay que construir nuestra red de soberanía alimentaria para alimentar un mundo que se queda sin agua y sin tierra fértil. Hay que construir la Agencia de Medicinas para la Salud, para que los vampiros de la salud no nos dejen sin vacunas. Hay que construir el desarrollo digital, la inteligencia artificial controlada por el nosotros y las redes de fibra óptica que nos unan. Ese post lo envía Gustavo Petro minutos de asumir la presidencia de la CELAC bajo la atenta mirada de China, dice y cita un artículo de ese diario El Espectador, que la verdad que El Espectador a mí me tiene bastante ofendido con todo esto de la perfilada y de los señalamientos y sobre todo la perfilada a todas esas cuentas por el hecho de apoyar un gobierno, de apoyar una reforma. Entonces eso les da derecho a esta gente de que vengan y perfilen en un país donde no se pueden decir las cosas, donde ahora toca pedirle permiso al espectador para opinar, o si no son perfilados por este diario. Increíble eso también. Entonces, cita Gustavo Petro al Espectador con el tema de que China está muy pendiente de lo que ocurra, y efectivamente, pues el próximo foro CELAC China se realizará el 13 de mayo, allá en China. Precisamente eso también lo publica Gustavo Petro y cita a la W, pues donde se da esa noticia. Entonces también noticia de última hora, el foro CELAC China se realizará el 13 de mayo en el país asiático. Y por ahí estoy escuchando las noticias aquí en España y están hablando obviamente de todo el tema de los aranceles y todo el tema de las bolsas, y también escuché que Donald Trump había firmado un acuerdo para reactivar la industria carbonera en los Estados Unidos. ¿Cómo ven eso? Y vamos a ver también, Gustavo Petro, la reacción ante esa noticia. Como lo digo, lo acabo de escuchar acá en un medio español. Pues bueno, eso era lo que teníamos también así, digamos, como primera parte del video. Ya saben que vamos acá sumando cosas que van ocurriendo a través del día, digámoslo así. Y otro tema que tocamos allá al final del video anterior, del día de hoy, era el tema de Daniel Quintero. Y el tema de que Fico va a la cárcel y el ridículo que hicieron ayer en la fiscalía o en esa audiencia de imputación, y el ridículo que hizo la fiscalía hasta el punto que el juez tuvo que decirle: oiga, hermano, paren ahí porque se deben investigar otras cosas. Y pues para esto escuchemos a Daniel Quintero, que dice: quedó en veremos la imputación de la fiscalía por floja y mal hecha. El juez suspendió la audiencia y silenció al abogado de Fico. Fico va para la cárcel. Entonces, primero que todo, pues escuchemos el momento de ese momento donde el juez para la audiencia y dice: oiga, pare. Y después escuchamos entonces a Daniel Quintero, ¿sí o no? Como para entrar
mejor en contexto. Entonces aquí está el momento en esa audiencia de imputación de cargos a Daniel Quintero. Sonido para la senadora Aida Bella, No, tiene la mano levantada. ese no es. Es este, Decía perdón, entonces perdón, que es este. fruto de la representación de víctimas aquí, cabeza del señor Sebastián Ramos Serna, quien se conecta con la alcaldía de Medellín, el secretario general. En el momento no le puedo dar paso al uso de la palabra porque hay una circunstancia, una situación particular que debo resolver, el punto de la participación o no de ustedes en esta diligencia, conforme la solicitud que ha elevado dos de los defensores, particularmente o especialmente el doctor Luis Hernández Barbosa. Sería inane aquí verificar esa circunstancia o esa comprensión, esa formulación de imputación respecto de cada una de las personas imputadas ya por la Fiscalía, conforme las manifestaciones que han hecho la defensa al unísono, es decir, que ni siquiera ellos pudieron comprender la imputación. En ese sentido, pues, consultarles a cada uno de los imputados si la entendieron y que tuvieran esa posibilidad de que el defensor les aclarara alguna duda, una circunstancia respecto a la misma, pues no va a suceder por lo ya indicado. Por lo complejo del asunto, por la cantidad de solicitudes, por la solicitud particular, básicamente sería que a través de ese control material más o menos amplio, como lo dice la Corte Constitucional en esa sentencia SO 360, se pudiera, así lo indican o solicitan cada uno de ustedes defensores, improbar, rechazar esa pretensión de la Fiscalía, es decir, que después de control de garantías pudiera avalar esa formulación de imputación, ese acto de comunicación. Tendrá esta judicatura que suspender esta diligencia, programarla para hacer un estudio acucioso de los bienes, resolver en debida forma las pretensiones de las partes y tomar la decisión que en derecho corresponde. Hay algo particular. Esta judicatura viene con una audiencia concentrada desde la semana pasada, que tuvo que suspender para atender esta diligencia. Alrededor de 6 o 7 detenidos, que continúa el día de mañana, que posiblemente se me va a extender hasta el día jueves. Y el día viernes yo tengo un permiso que me fue otorgado por el Tribunal Superior de Medellín. Eso implicaría que continuáramos con esta diligencia después de la vacancia judicial, es decir, el día lunes 21 de abril, a eso de las 14:30 horas, para resolver las pretensiones de las partes, tanto de la Fiscalía como de la bancada de defensa, y establecer esa participación o no, o presencia o no, de la representación de víctimas en estas audiencias, conforme lo han destacado también algunos defensores. En ese sentido, entonces. Bueno, ahí escuchamos entonces el momento de esa suspensión de la audiencia. Pero entonces, ¿ahora qué fue lo que dijo Daniel Quintero respecto a eso? Quedó en veremos la imputación de la Fiscalía y por floja y mal hecha. Pues escuchemos lo que eso ya lo había leído. Pues, a ver. Sí. Quedó en veremos la imputación que me querían hacer. El juez acaba de suspender la imputación porque la fiscal se enredó. Una vergüenza. Además, el juez va a estudiar la participación del abogado de Fico en la audiencia por haber sido ellos los que firmaron el contrato. Fico va para la cárcel. Quedó en veremos la imputación que me querían. Fico va para la cárcel. Ahí está lo que dice Daniel Quintero. Pero me llamó la atención, es un decir, porque es que Gustavo Petro ha reaccionado a este momento y al momento, uno de los momentos que se vivió el día de ayer también en la audiencia o en el juicio, a Álvaro Uribe. ¿Qué dijo Gustavo Petro después de escuchar o lo que ocurrió con Daniel Quintero el día de ayer? Y es parte del título de nuestro video. Se devuelve el proceso que habían construido contra Daniel. Quienes judicializan la política
parecen ser víctimas de su propio invento. ¡Ay, Fico, Fico, Fico! Y como lo digo, bueno, ahora pasamos a la reacción de Gustavo Petro, que esto también se dio hace poco. Pues obviamente Caracol, que lo vimos en el video anterior, Caracol, El Cambio y todos estos medios, ¿no? Entonces, ¿cómo se articulan? Y Caracol está ahí presto a ver qué lagartea para botar de una la información. Y si es cerrada, pues la dejamos ahí o la borramos, pero eso queda algo, ¿no? Como fue el caso, lo que vimos en el video anterior, en el caso de lo que hicieron con Gustavo Bolívar y el DPS. Pues aquí hay otro caso igual. Dice Noticias Caracol, Fiscalía imputó a Daniel Quintero por presunta corrupción en contrato, exalcalde se pronunció. Oiga, pero es que no acabamos de escuchar que no hubo ninguna imputación porque la audiencia se frenó. Lo acabamos de escuchar. Pero a esta gente le vale 3 tiras y eso publican lo que sea. O sea, ahí quedó, vea, imputado entonces Daniel Quintero, ¿no? Entonces tuvo que salir Daniel Quintero. Dado que Juan Roberto me tiene bloqueado en WhatsApp, me ha quedado imposible pedirle que rectifique esta nota. Si alguien tiene forma de contactarlo, le dicen porfa que la imputación no ha sido aprobada por el juez. Está seriamente cuestionada por todos los defensores por falta de claridad. Que el juez no le permitió en la audiencia intervenir al abogado de la alcaldía. Estudiará una solicitud de mi defensor que busca que no participe en el trámite procesal porque en los hechos de la investigación está involucrado el alcalde actual. Eso es lo que le responde Daniel Quintero a Noticias Caracol y una más de Caracol. Y aquí no se trata de defender, yo no estoy defendiendo a Daniel Quintero ni haciéndole campaña a Daniel Quintero ni nada de eso. Simplemente me interesa el tema de Fico Gutiérrez. Ya si la gente quiere votar por Daniel Quintero en la consulta y todo eso, ya eso es aparte, eso ya es otro cuento. Pero lo que nos interesa acá es el tema de Fico, porque tanto bombo que le ha dado el propio Daniel a decir que Fico va a la cárcel con las pruebas que tiene y las denuncias gravísimas que él ha hecho, pues esperamos que así sea, ¿no? Esperamos que así sea, porque él es parte de eso que nos ha jodido toda la vida en Colombia. Y ahí viene entonces la reacción de Gustavo Petro a estas imágenes, vamos a ponerlas, a estas imágenes que publica Alejo Toro. Entonces vamos a colocarlas acá, a ver. Entonces, ¿cuánto fue? Listo. Entonces, ¿cuánto fue el ofrecimiento en esa primera reunión? Fueron los 100. 200, sí, señora. ¿Por qué en esa primera reunión a una persona que ese día tan solo conocía y que se identificó como Diego Javier Cadena, no le pidió usted que le entregara dinero ese día, ni le pidió que le suscribiera un pagaré ni un cheque? ¿Por qué no lo hizo? Doctor, es que eso, pues, a ver, es que eso no era un negocio como decir como ir a comprar una casa o comprar un carro, eso eran negocios entre bandidos. Prácticamente, pues para mí, uno que es bandido, que hasta ahora esa es la palabra siempre de toda la gente, pues en eso se refieren a uno es un bandido. Ese era el negocio, por eso yo le dije, yo entre bandidos nos entendemos, yo le doy mi palabra y ojalá usted me cumpla la suya. Yo le dije a Diego, ¿sí me entiende? Y además, pues, que es buena la pregunta porque lo que dice el doctor Granados, que, o sea, como yo me comí una persona que dice, y sí, supo usted que sí era la abogada del señor Uribe, pues, o sea, si él me está diciendo, vengo de parte del presidente Álvaro Uribe, ¿sí me entiende? Y a esas horas que lo dejaron de entrar a él también, eso, pues, hubo movida también, no sé, pues, ahí sí ya no sé cómo sería la cosa para él de entrar ahí, pero entonces, digámoslo así, sí, yo me cogí de él, y ya cuando ya después, ya cuando ya se habla ya con Samuel, que ya él dice
que él ya había hablado con este señor Mario, pues de lo que iban a ir y todo eso de ellos. Eso se lo dije yo anteriormente y eso se lo estaba diciendo ya al señor Granado, pero como él dice, pues que dijera la palabra sí o no, pues yo, o sea, yo no vine aquí ni a pelear ni a nada. Yo sé que el señor Granados viene a defender al señor Uribe y es su abogado y tiene toda la... señoría, por ¿Sí me favor. entiende? Entonces, no más. Bueno, eso es lo que ha publicado Alejo Toro, a lo que Gustavo Petro ha reaccionado. Y miren lo que dice, y sobre todo lo que habla de Iván Cepeda. Iván Cepeda decidió continuar una línea que el Polo Democrático había iniciado con mi trabajo parlamentario. La investigación del genocidio colombiano y su autor, la alianza entre políticos poderosos y el narcotráfico paramilitarizado. Pero Iván no logró el debate en el sitio que para él debía darse, el Congreso de la República, sino que fue acusado judicialmente y llevado a tribunales. El proceso se volvió en contra del acusador y ahora es acusado. Volvemos al post anterior. Quienes judicializan la política parecen ser víctimas de su propio invento. Paradójicamente, el antes acusador y el anterior acusado, que se transforma hoy en acusador, es en un yo acuso que sale de la voz de las víctimas, son ambos víctimas. Sus padres fueron asesinados por el narcotráfico. El padre de Iván, mi amigo, el senador Manuel Cepeda, con quien compartí curul en mi primera entrada al Congreso, dirigente de la UP, asesinado por la alianza entre generales gobernantes y narcotraficantes. Hoy, Día de las Víctimas. La diferencia entre las dos víctimas con sus padres asesinados es que Iván perdonó y Uribe no pudo perdonar. Lo carcomió el odio y la venganza. Cuando esto pasa, el odio transforma a la víctima en victimario. Por eso, perdonar es fundamental para salvar el alma, para salvarse a sí mismo. Cuando esto sucede en el ejercicio del gobierno, el que perdona puede llevar su sociedad a la paz y el que odia condena su sociedad al odio y a la muerte fratricida. El paramilitarismo vuelve a ser juzgado en tribunales. Ya no a través de quienes levantaron las armas contra el pobre y a diferencia política, sino contra quienes fueron desde los gobiernos y las grandes empresas sus autores reales. Son los grandes victimarios del país. Iván Cepeda, como persona, ha resistido como ninguno, ha pagado con su propia salud, pero ha enseñado a Colombia lo que es la resistencia y la posibilidad de la transformación de nuestra sociedad y de nuestra historia, de violenta en pacífica. Ojo esas palabras de Gustavo Petro hacia Iván Cepeda. Es un terco de la paz. Y Colombia necesita hoy, más que nunca, tercos de la paz y no tercos del odio. Qué buenas palabras. Vea pues, y no es normal que Gustavo Petro reaccione al juicio de Álvaro Uribe. No es normal. Pero vea, y preciso hoy Día de las Víctimas. El senador Iván Cepeda ha respondido y estaba esperando eso y efectivamente ha respondido a esas palabras. Gracias, presidente. Lo que he hecho es continuar el arduo camino hacia la justicia al que tanto han contribuido sus debates en el Congreso sobre la parapolítica y la lucha de las víctimas con su perseverancia, como las madres de los desaparecidos y asesinados bajo la llamada seguridad democrática. Me gusta esta respuesta, esas palabras al senador Iván Cepeda por parte de Gustavo Petro. Por cierto, ahí he leído muchas personas, Cepeda presidente, vicepresidente Carolina, Cepeda presidente, que también a veces no lo nombramos, aunque yo no veo a Cepeda, bueno, no sé, yo a él lo veo un hombre de paz y no sé si él tenga aspiración presidencial, no lo he escuchado, pero pues la gente opina y simplemente pues transmito lo que leí.
por ahí después de ese post. Decían Cepeda, presidente, Carolina Corcho, vice. Listo. Bueno, entonces creo que estamos... no, ¿cuáles ñapitas? Esto también que ha pasado ahorita, hace poco también, Miguel Ángel del Río ha publicado antes de llegar a la ñapita. Sí, señores, ¿cómo no? Tenemos esta otra noticia que también, como lo digo, está fresquita. Miguel Ángel del Río Malo. El día de hoy, ya ocurrió esto, a las 9 de la mañana o el día de hoy, la Fiscalía imputará cargos en contra del empresario Julio Gerlain y los abogados Diego Muñetón y Antonio de Jong por los delitos de falso testimonio y soborno por hechos relacionados con la fuga de Aída Merlano por denuncia interpuesta en el año 2022. Eso, como lo digo, lo ha publicado el grandísimo abogado Miguel Ángel del Río. Entonces, la Fiscalía imputará cargos en contra de Julio Gerlain. Por allá deben estar más de uno. Pero faltan más en este caso. Faltan más y sabemos a quién, ustedes también saben a quién nos referimos, que hacen falta, que también, porque esos que se creen intocables. Pues bueno, ahora sí, entonces después de esa noticia llegamos, como es costumbre en todo nuestro contenido. No podemos hacer un contenido sin la ñapita, sin el vendaje. Uy, me estaba acordando ahora de los roscones allá en Zipaquirá. ¡Ah, Dios, qué ricos! Con vendaje. Con vendaje. Los roscones, me encantan los roscones y el pan cascarita también me encanta. Y se extraña aquí el pan, sí, definitivamente. No me gusta las baguettes, pero esa baguette. A mí llegó una panadería en Colombia, esos panecitos, a mí me encantan esas cascaritas, 500 con un pedacito de salchichón y un quesito Ave María. Cómo me gustan esos antojos, el almuerzo obrero, ¿no? Eso y una Coca-Cola, una ponimalta, un salchichón, un pedazo de queso y un pan cascarita. Bueno, ñapitas, entonces, el vendaje el día de hoy. ¿De dónde salió Diego Cadena? El abogado de bandidos que le hacía mandados a Uribe. Pues, gran pregunta, ¿de dónde salió ese personaje? Pues, Pares ha publicado lo siguiente. En la última semana del juicio al expresidente Álvaro Uribe, el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez afirmó que el abogado Diego Cadena le había ofrecido y entregado un soborno de 200 millones de pesos. Para que cambiara su versión en el juicio. Le pidieron fue acusar a Iván Cepeda de una posible manipulación de testigos. Antes del año 2016 no sabíamos nada de Diego Cadena. Ese año terminó siendo contratado por el líder del Centro Democrático para asumir la misión de recoger evidencia en las cárceles del país que evidenciaran una supuesta trama que se gestaba contra él. Hay que decirlo así, suene duro. Pero Cadena se había hecho un hombre defendiendo a bandidos. En una grabación develada por Daniel Coronel, en la W Radio se escucha al defensor ufanándose delante de su novia de ser un abogánster. Cuando fue interpelado por el reconocido periodista por esta frase, intentó remendar lo que había dicho afirmando que fue abohámster, lo que dijo haciendo referencia a una mascota que tenía con su pareja. De abogánster pasó a abohámster. Lo que dijo haciendo referencia a una mascota, listo, pero nadie, por supuesto, nadie creyó en eso. Entre sus defendidos están Diego León Montoya, conocido como el Señor de la Guerra, o Don Diego, líder del cartel del norte del Valle, quien a punta de sus millones pudo corromper a políticos de ese departamento y a altos oficiales del ejército. Don Diego, capturado en el 2007, tenía excelentes relaciones con el Chapo Guzmán. Cadena también defendió a Diego Pérez Henao, fundador de la temida banda Los Rastrojos. Arrancó su vida delictiva como sicario a sueldo y luego se convirtió en un gran capo de la mafia, Víctor Patiño Fomeque, un exagente de la policía que se volvió mafioso gracias a la habilidad que tenía con los químicos. En el 2023, el narcotraficante Francisco Javier Zuluaga Arias Gordolindo salió de la cárcel. Su caso se convirtió en un escándalo ya que se hizo pasar como paramilitar para recibir los beneficios de justicia y paz. La defensa de estos pesos pesados del crimen en Colombia le ha generado a Cadena una fortuna.
de 4.500 millones de pesos. Casas en Medellín, Bogotá, Cali. Tiene empresas en Miami y hasta un jet privado. Ojo. El 27 de julio del 2021 fue condenado a pasar un tiempo en prisión domiciliaria. La fiscalía le imputó cargos por haberle ofrecido 200 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien compareció ante la juez Sandra Heredia el pasado lunes 7 de abril. El argumento que ha dado cadena sobre ese dinero es que solo se lo dio a un familiar, una hermana mayor, que es como una especie de madre para Vélez, por una cuestión de humanidad. 200 millones. El testimonio del exparamilitar Vélez fue uno de los momentos más álgidos que se ha vivido durante el juicio de Álvaro Uribe Vélez. En últimas noticias se supo que la fecha de preclusión del caso ya no será el próximo 8 de octubre, sino el 15 de ese mes. Una semana más. Una semana más el caso de la preclusión. Entonces la fecha cambia entonces para el 15 de octubre de este año. Pues esa es. Ahí salió. Nadita, ¿no? El abogado de esos bandidos, porque esos, entre ellos se dicen bandidos, ahí lo escuchamos ayer, incluso un paramilitar diciendo eso. Pues ese es. Nadita, ¿no? El abogado de Uribe. Recomendado seguramente por esos mismos. Dios. Siguiente ñapa. Por fin despegó. ¿Qué despegó? Pues después de 6 sesiones, la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas, incluyendo también la disminución de altos sueldos de otros funcionarios del Estado. Ahora pasa a plenaria. Quedan 7 debates por delante. A la ciudadanía le pedimos vigilancia a este último trámite legislativo. A ver qué dice la senadora Pizarro. Hoy ha sido aprobado en su primer debate el proyecto que radicamos para reducir el salario de los congresistas y hay varias precisiones importantes. La primera, el hecho de que se haya aprobado y por unanimidad es un muy buen mensaje. Quiere decir que los congresistas en principio estarían dispuestos a avanzar en un mandato ciudadano que inclusive viene desde la consulta anticorrupción. Por supuesto, además es un acto de justicia que busca cerrar brechas. ¿Por qué? Un congresista gana lo que en un mes lo que tiene que trabajar un ciudadano que gana un salario mínimo en 3 años. Los congresistas ganan más que el 99,4% de los hogares colombianos y por supuesto esto implica unas brechas enormes. Además, porque el salario de los congresistas ha aumentado de manera desproporcionada al aumento que ha tenido el salario mínimo de los colombianos, por lo menos en los últimos 10, 20 o 30 años. Importante porque este proyecto incorpora también que se reduzcan altos salarios del Estado. Sin embargo, pues implica que se genera un mecanismo real de austeridad en el presupuesto, en el gasto, porque estaríamos hablando de salarios por encima de los 50 millones de pesos, que llegan hasta 100, 150 millones de pesos y que ostentan distintos funcionarios del Estado colombiano. Se ha modificado también la vigencia, como estaba planteado inicialmente, es que empezaba a regir del 2026, pero los congresistas que decidieran hacerlo, podían hacerlo de manera voluntaria. Lo que se ha acordado, lo que se ha votado en la Comisión Primera es que empieza a regir a partir de la promulgación de este proyecto. Ahora, importante, como les decía al inicio, por estos motivos se han hundido distintas iniciativas. Se argumentan temas de tipo constitucional, de que no se puede legislar en causa propia, se presentan avalanchas de impedimentos y finalmente los proyectos se hunden. Ojalá este no sea el destino de este proyecto, que al final de toda esta discusión, de estos 8 debates, podamos darle la buena noticia al país de que empieza a existir un equilibrio, que se empiezan a cerrar las brechas salariales que existen entre un congresista que gana 40 veces lo que gana una persona que recibe un salario mínimo y por lo tanto empieza a existir un poco más de justicia en un país profundamente inequitativo. Esperamos que ese sea el destino. Vamos a trabajar muy duro para que reciba el país esta noticia. Sin embargo, consideramos necesario poder presentar a ustedes estas alertas para que ustedes puedan hacer seguimiento de la argumentación, de los votos que se van
a expresar en la plenaria del Senado de la República. Vuelvo y repito, es el primero de 8 debates, queda un largo camino y les pedimos a ustedes estar vigilantes, estar atentos para hacer lo que debe hacer la ciudadanía, y es ejercer control, veeduría sobre sus congresos. Entonces, el primer paso ya está dado, y mucha atención que nosotros ya estamos en las ñapitas aquí en este contenido, pero acaba de postear Gustavo Petro dando resolución a una sentencia, a ver qué es lo que dice acá, que lo acabo de leer por aquí, en atención del CE. Del 14 de febrero del 2025, preciso que el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverry en 1982 representa la impunidad judicial en Colombia al no existir aún condenados y habiéndose declarado la prescripción de la acción penal, porque para la Corte Suprema de Justicia de entonces no se trató de un caso de lesa humanidad. Mi mensaje del 14 de junio de 2024, pronunciado en la Universidad Sueca de Defensa, fue un testimonio profundo y sincero, lo que he defendido con firmeza durante toda mi vida. El derecho de las víctimas de este país a la verdad, la justicia y la reparación. Este mensaje tiene un peso especial, pues está marcado por la memoria de mi amigo Hernán Lora Mendoza, quien, al igual que tantas otras víctimas, fue acusado y asesinado injustamente. Hernán no solo fue una víctima de ese proceso judicial erróneo, su caso encarna la corrupción de un sistema que, al cerrar los ojos ante la verdad, destruyó la vida de un ser humano. Junto a él, Jaime Gómez, un investigador que dedicó su carrera a desentrañar los oscuros hilos de una conspiración política que desvió el curso de la justicia en el caso de Gloria Lara. También fue desaparecido. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el Parque Nacional, dejando un sinfín de preguntas y dolorosos silencios. Mis palabras fueron descontextualizadas. Mi intervención no tenía como propósito hacer imputaciones directas o específicas a personas en particular, menos a los familiares de Gloria Lara, quienes también son víctimas. Por ello, con sincero sentimiento y entendiendo el alcance del caso, en mi gobierno, el 12 de diciembre de 2023, se suscribió el Acuerdo de Solución Amistosa en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el 24 de mayo de 2024 se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado. Allí recalcamos la ausencia de garantías judiciales en el marco de las investigaciones que se desarrollaron y la impunidad en la que se encuentra este caso. El Estado colombiano les debe pedir disculpas por la eterna impunidad. Mi compromiso y solidaridad con todas las víctimas. Hoy, Día de las Víctimas, pues Gustavo Petro acaba de enviar este post en atención a la sentencia del CE del 14 de febrero del 2025. Pues continuamos entonces. Vea, pues esto está como decimos, ¿no? Está fresquito. Está fresquito, está recién publicado. Seguimos entonces con las ñapitas, pues tenemos que hablar obviamente de la noticia, también por ahí estoy escuchando todo el tema de los aranceles. China entonces dio otro paso. China le subió los aranceles a los productos de Estados Unidos del 34 al 84%, hora después de que entraran en vigor el 104% que le puso Donald Trump de aranceles a China. La guerra comercial pues está en todo su auge. Y hemos visto las caídas de las bolsas, hemos visto reacciones de la Comunidad Europea, en fin. Esto también preocupante, y obviamente el dólar se dispara, el euro pasó de unos días estar a 4.500, que es más o menos como el promedio, ¿no? Y hoy 4.880. Y creo que va a seguir subiendo. Entonces, ahí está la respuesta que estábamos esperando. También, obviamente, China no iba a quedarse con ese arancel del 104%. Vamos a ver qué ocurre, porque esto definitivamente pues termina afectando a todos por igual, ¿no? Pues no por igual, unos países más, otros productos más, pero sí, directa o indirectamente esto termina afectando, y lo terrible de todo esto es que se presta para la especulación de precios, que eso tanto en Colombia como por acá también esto se da
eso es el pan de cada día, ¿no? Las diferencias tan abismales de precios de unos productos en un sitio al otro es algo que no comprendo, no se comprende y pues no hay control tanto allá como acá, de verdad. Listo, ñapitas, ñapitas, continuamos con las ñapitas y aquí vemos, dice Juan el Mestizo, se estaban demorando. Ojo, véala, ahí está, Jennifer Pedraza y Fajardo. ¿Qué más tenemos por ese tipo de línea, ¿no? De los candidatos de la ultraderecha, incluido el que se hace pasar disque de centro. No le cree, bueno. Vicky Dávila, la innombrable, podría estar violando normas de propaganda electoral. Pido al CNE Colombia que la investigue. El CNE, investigar. No, si es a Petro, eso sí, pero en solo 3 meses ha gastado 214 millones en pauta. Esto es lo que publica Alfredo Mondragón. El video desafortunadamente tiene esa musiquita que nos afecta, pero el dato es ese, ¿no? 214 millones en 3 meses. Y eso, él verá que esos números, la gente le va a botar las lucas, como dicen, ¿no? El dineral, se lo van a botar a esta, pero ojo con el gallo tapado no, el caballo de Troya, que es ese Fajardo. Entonces, otro datico, ¿no? Ya que estamos en campaña. Y como estamos en campaña y seguimos entonces por esta línea, ya para cerrar y llegando al final de este contenido, dice Romanowski, cuando vas a una entrevista y no sabes ni jota, te corrigen y sales a decir que eso lo dicen por ahí. Cabal, internamente hace aguas en sus cimientos. ¿Por qué lo dice? Vamos a ver esto que se dio en el programa de Yamit Amad. A ver. Pública se basa en transición energética. Cuando su política pública se basa en transición energética, usted tiene que tomar todas las entidades y juntarlas y obligarlas a que trabajen en una ventanilla única. No ponga al empresario a tener que trasegar por cada una, porque así no se trata el capital extranjero y tampoco el nacional. Entonces la ANLA hoy ha hecho que todos sus procesos sean todavía más difíciles, porque estamos con la esquizofrenia ambientalista en extremo. ¿Qué está pasando con estas empresas y la relación con las comunidades? ¿Será que el gobierno está facilitando esa relación? ¿Qué pasa con esas ONGs que están en el territorio generando divisiones? ¿A quién le sirve que el pobre siga pobre? Esa es la pregunta. Sí, pero a ver, doctora Fernanda, el ministro de Hacienda ha dicho pública y privadamente que el gobierno ha concedido 220, 230, no recuerdo bien, licencias de exploración petrolera que no ha dado ningún resultado. Entonces la posición del gobierno, según el ministro, es, hombre, las licencias no están prohibidas, se están dando, pero no hay resultados. Pero ese es el discurso del ministro. Vamos a los hechos. Sentémonos con las empresas que ya se fueron, que son las más grandes. Es que las que están no encuentran. Eso es lo que se dice. ¿Qué dijo? Yo entiendo que sí está encontrando una que se llama Pares. Gas. Y Parex también. No, gas y carbón, ¿no es cierto? Y, No pero el recuerdo. gobierno ha dicho, doctora Fernanda, claramente, que las exportaciones y exploraciones de cobre, de carbón, de gas y de petróleo van a continuar por lo menos 15 años más. Ahí está. Ay, Dios, esta gente sí. Y la camiseta, ¿no? Libertad y orden. Payasos, definitivamente. Bueno, vuelvo a revisar la cuenta de Gustavo Petro. Yo creo que digo bueno en cada video 700 veces, de verdad. A ver, ya listo, estamos por aquí, entiendo al día. Pendiente a ver si de pronto, venga, nos vamos a ver si llega alguna notificación o si tenemos alguna notificación de las palabras de Gustavo Petro en el CELAC. Yo quiero escucharlo y ver si cita a Pepe Mujica, esa grandiosa carta que leímos en el video, el primer video del día de hoy. No, por el momento no hay ninguna notificación. De todas formas, pues la diferencia horaria todavía en Colombia y en Latinoamérica están de tarde. Aquí nosotros ya estamos entrada la noche.
Y entonces, pues así les decimos. Gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes, de verdad. Nos vemos en la próxima y les enviamos un abrazo ancestral aquí, desde la distancia, desde el sur de España, pero muy pronto, otra vez, en nuestra tierra. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Miles y miles de... ¡Ay, no! ¿Cómo iba a cerrar yo el video? Yo sí decía, algo me falta, algo me falta, algo me falta. Pues cerré el video anterior con el crucero de lujo Ama Magdalena, que hizo su primer recorrido. Eso lo cerré el video anterior, pues hoy también, también lo vamos a cerrar con la imagen de este crucero de lujo, que de verdad maravillosas imágenes nos está dejando por su paso por el río Magdalena. Vean ese espectáculo, imágenes que nos motivan, imágenes de Pluralidad Z, ahí le damos los créditos por supuesto, y qué lindo verlos, vean los niños, la gente, todo esto que beneficia por supuesto a nuestro país. Por ahí arriba en el puente también hay gente. En fin, con esas lindas, hermosas imágenes del Ama Magdalena, es el nombre del crucero de lujo Ama Magdalena. Hizo su primer recorrido por el río Magdalena beneficiando a la población del departamento de Bolívar. Colombia diversifica su oferta turística y entonces pues con esas hermosas imágenes nos despedimos entonces, ahora sí. Feliz resto de día, nos vemos en la próxima. Gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes, miles y miles de bendiciones. Recuérdelo, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia. Carajo, con C de CELAC. Nos vemos en la próxima. Chao.